Y hoy en esta noche, amados hermanos, he estado luchando un poco con el tema, porque es un tema muy profundo y yo quisiera como, no sé, tal vez enseñar, me cuesta un poco, pero es un tema que hace unos días Dios ha estado tratando conmigo muy fuerte y en esta noche yo quiero llevarlos a ustedes, amados hermanos, a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo no sé cuántos de nosotros como cristianos y que conocemos la palabra, nos hemos metido a la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Pero es profunda, amado hermano. Usted ve desde el capítulo 1 hasta el verso 8, donde Pablo le habla a la iglesia de los romanos sobre la ley, pero también le habla sobre la gracia, sobre lo que es, amados hermanos, la salvación a través y la justificación a través de Jesucristo. Y en esta noche, amados hermanos, yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8. Vamos a ver algunos versículos más, pues le decía que vamos a ver si podemos hacerlo como forma de una enseñanza, porque esto es profundo, hermanos. Capítulo 8, verso 1 de la carta a los romanos. ¿Lo tienen, mis amados? No sé si. Dice así: ahora pues, dígalo conmigo, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes, hermano? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué, hermanos, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu, porque la ley, dígalo conmigo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí vamos a avanzar, vamos a tener la base de la enseñanza que vamos a compartir en esta noche. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué, hermanos? Por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó, dígalo conmigo, condenó al pecado. ¿A dónde, hermanos? En la carne. Para que la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos, dicho otra vez, ¿cómo? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son guiados, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice, ¿qué dice? Piensan en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte. Dígalo conmigo, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, dígalo conmigo, no pueden agradar a Dios. Más, dice el verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de él. Amén. Yo quiero en esta noche, amados hermanos, compartir bajo el tema. El tema que yo quiero compartir es las dos leyes: la ley del pecado y de la muerte, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Verso 2. El apóstol Pablo, amados hermanos, y si le pusiera un título a esta enseñanza, le pondría la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver al final qué fue la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero le decía, amados hermanos, que al único que el apóstol Pablo le escribe sobre las dos leyes, la ley del pecado y de la muerte, es a los romanos. Y
el apóstol Pablo no le habla del nuevo pacto de la sangre del Cordero, no le habla de un pacto nuevo, le habla de una ley. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Pablo le habla a los romanos de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque él, amado hermano, conocía el pensamiento y la filosofía de los romanos, porque él también era romano. Y los romanos, amados hermanos, era una iglesia que conocía claramente lo que era la ley del pecado y de la muerte, o la ley, lo que llamamos la ley de Dios o la ley de Moisés. Ellos conocían muy claro, amados hermanos, lo que era la ley. Y Pablo no les habla de un nuevo pacto en la sangre del Cordero para la salvación. Les habla de una nueva ley, o la ley de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero yo quiero en esta noche, amados hermanos, como forma de introducción, decirles algo, hermano. Cuando el apóstol Pablo escribe, por eso decía todos los 8 capítulos primeros, sería importante que usted y yo pudiésemos profundizar, amados hermanos, porque para poder entender lo que es la ley del pecado y la muerte, que era la ley dada a Moisés, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nosotros tenemos que ir un poco más atrás, porque ¿para qué fue dada la ley? ¿Y qué es una ley? ¿Y qué significaba la ley de Moisés para el pueblo de Israel? ¿Sabe, amados hermanos? Una ley es hecha para poner ciertos parámetros o ciertos límites. La ley es un conjunto de normas que se ponen para poder ponerle límite a las cosas. Y sabe una cosa, amados hermanos, cuando Dios le da la ley a Moisés y le da los mandamientos, la ley de Moisés, amados hermanos, fue dada al pueblo de Israel, pero no fue dada por revelación, ni cuando Dios le hablaba a Moisés. Dios le dio escrita con su propia mano, con sus propios dedos, la ley, que eso fueron los mandamientos de Dios, hermano, a Moisés para el pueblo de Israel. La ley, amados hermanos, y vamos a hablar un poquito de esto, porque la ley de Moisés, o la ley del pecado y de la muerte, se dividía en 2 partes, hermano. Una era la ley ceremonial, y la otra era la ley moral. Pero la ley moral, amados hermanos, eran los mandamientos, los que Dios le escribió en tabla a Moisés para el pueblo. Pero le decía que la ley, amado hermano, la ley moral, amado hermano, era una ley que fue escrita directamente por Dios. Pero la otra ley, amado hermano, la otra parte de la ley, que era lo de la ley que tenía que ver con el comportamiento, eso Dios se lo dio a Moisés en el desierto. Dios hablaba con Moisés y le dio la ley ceremonial. La ley ceremonial tenía que ver, amado hermano, con el comportamiento, con las cosas. Tenía que ver con leyes, con preceptos y con estatutos. Pero esa ley no es para la iglesia. Esa ley, amado hermano, era para el pueblo de Israel en el desierto, o para el pueblo de Israel que estaba bajo la ley. Lo que sí, amado hermano, Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para ser cumplida. ¿Cuál ley, hermanos? La ley de los mandamientos, o la ley que fue escrita por la mano de Dios, que es la ley moral. Y esa ley moral, amado hermano, al venir Cristo, esa ley se transforma, esa ley moral se transforma en lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios a través de Cristo, o a través de la fe en Cristo. Y sabe, amados, para poder entender esto, yo le decía que tenemos que ir un poquito más profundo y más atrás, porque en el capítulo 5, hermanos, vamos a leer algunos versículos por ahí. Yo le decía que van a haber varios textos que vamos a estar compartiendo, porque yo decía: Señor, tú enviaste la ley al pueblo de Israel, pero ¿qué sucedió con las generaciones que precedieron antes de Moisés?
Y dice la Biblia, amado hermano, que desde Adán a Moisés reinó el pecado y reinó la muerte. No había ley, amado hermano. Pero Dios siempre es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero ir al capítulo 5, verso 12 al 14. Romanos capítulo 5, versículo 12. Los versículos van a estar ahí en Romanos para los que están anotándolo acá en la pantalla. Capítulo 5, verso 12 al 14. Dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado que entró, dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora vamos a ver por qué. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no, ¿qué dice? Donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. ¿Sabe, amados hermanos? Antes de la ley había algo que usted y yo podemos entender, porque cuando Dios le da a Adán en el huerto, le da toda la autoridad, pero hay una cosa que Dios le dijo a Adán en el capítulo 2, versos 16 y 17. Él le dijo: vas a poder comer de todos los árboles, pero el día que comieres del árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. Y dice la Biblia, amado hermano, que el pecado vino a todos los hombres, pero era un solo pecado. El pecado de Adán era un pecado de desobediencia, hermanos. Porque cuando Dios le habló a Adán que no hiciera eso, cuando él lo hizo, amado hermano, él pecó, y el pecado era desobediencia. Y la desobediencia trajo el pecado y trajo la muerte a todas las generaciones, desde Adán hasta Moisés, hermano. Pero yo le decía que Dios es justo, porque aún cuando no estaba bajo la ley, ni tampoco había venido Cristo para justificar a las personas como lo tenemos nosotros ahora, la justificación y el perdón por la fe en Cristo, Dios era justo, hermanos. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos y vemos las personas antes de la ley, porque la Biblia dice que desde Adán a Moisés reinó la ley, pero nosotros podemos mirar los patriarcas y hombres, hermanos, que practicaron la justicia de Dios. Cuando Dios en un momento, en el capítulo 5 de Génesis, había decidido destruir al mundo, destruir, amado hermano, la creación. Él dijo: me duele mi corazón haber creado al hombre, lo destruiré, a las bestias del campo, a las aves de los cielos, a los hombres, todo lo que ya he creado, porque el hombre se ha vuelto a la maldad, se ha vuelto a la injusticia, al pecado, a la violencia y a la maldad. Y Dios había decidido destruir al hombre, hermanos. Pero dice la Biblia que halló un hombre que era justo, un hombre que era temeroso de Dios. ¿Acaso tenía la ley, hermano? No había ley, ¿verdad que no? Cuando Noé decidió creerle a Dios y Dios le habló para que hiciese el arca, no había ley ni tampoco estaba Cristo. Pero hubieron personas que practicaron la justicia. Aún, amado hermano, aunque en ese tiempo las generaciones estaban bajo la ley y el pecado de Adán, que era figura del que habría de venir, que es Cristo. Pero sabe una cosa, amado hermano, si usted ve varias personas, podemos ir a varios. Por ejemplo, cuando Abraham, dice la Biblia que Abraham fueron 400 años antes de que la ley existiera. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 15 de Génesis, verso 6. Dice que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Dice que Abraham le creyó a Dios. Y dice que no por las obras, sino por la fe fue justificado delante de Dios, hermano. Quiere decir que el ser humano, amado hermano, y por eso la Biblia dice, hermano, que ahora la ley de Dios está en nosotros, en nuestro corazón.
Usted y yo no tenemos ya ninguna excusa. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia en Cristo. Pero sabe una cosa, hermano, la ley de Dios está escrita, no como se la dio a Moisés en tablas, por medio de los mandamientos, sino a través del Espíritu de Dios, en el corazón de cada uno de nosotros. La ley de Dios está escrita en el corazón de nosotros ahora, hermanos. Y cada uno de nosotros sabemos lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Pero quiero decirles, amados hermanos, cuando Abraham, Dios le dijo que saliera, Abraham se llevó a un sobrino que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lot. Y Lot tomó la llanura, porque llegó un momento en que había crecido tanto, Dios había bendecido tanto a Abraham y también a Lot. Y entonces había ciertos problemas entre las personas que trabajaban con ellos. Y como Abraham era justo, Abraham le dice a Lot, le dice, escoja el lugar. Si tú agarras para allá, yo voy a agarrar hacia el otro lado. Y cuando Lot vio la llanura, lo mejor de las llanuras, él dijo, yo me voy a extender hacia acá. Lo que menos sabía Lot era que en esa llanura había una ciudad tremenda que se llamaba Sodoma y Gomorra. Una ciudad donde la gente era tan mala, hermanos, que llegó un momento, amado hermano, que Dios había decidido destruir esa ciudad, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, como era justo, Abraham comienza a interceder por la ciudad, y principalmente que su sobrino estaba ahí cerca de esa ciudad, o dentro de la ciudad, hermanos. Pero lo que yo quiero recalcar es esto, hermanos. Dice que cuando llegó un momento en que Abraham comenzó a interceder, le dice a Dios, si hubieran 50 personas, usted destruiría la ciudad. Le dice, no la destruiría por amor a ellos. Y así se fue hasta que llegó a 10 personas. ¿Y sabe qué le dijo Abraham a Dios? Le dice, ¿acaso juzgarás al justo igual que al impío? ¿Acaso tú vas a juzgar al justo igual que al impío? ¿Acaso vas a matar al justo? ¿Acaso lo vas a tratar igual? Le dice, el juez de toda la tierra, tal cosa sé que no lo hará. Y Dios dijo, no lo haré por amor a ellos. Porque, amado hermano, siempre en la historia de la vida, de la creación de Dios hacia todas las dispensaciones y todas las edades, siempre ha habido gente que practica la justicia de Dios. Aunque fuera, mira, fuera sin ley o fuera a través de la ley. Había gente, amado hermano, que servía a Dios. Había gente, hermano. Usted puede ver todos los patriarcas que eran justos, que practicaban la justicia. Y no estaban bajo la ley, porque la ley todavía no había sido entregada a Moisés, amado hermano. Pero quiero llevarlos un poquito, ahora sí, al texto que estamos leyendo. Le dije que el propósito de la ley dada a Moisés era, en primer lugar, poner en evidencia el pecado. Porque la Biblia dice que donde no hay ley, no hay pecado. Y el pecado estaba muerto porque no había ley, hermanos. La gente pecaba, moría porque la muerte entró por el pecado, pero no era inculpado del pecado. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros lo que aprendimos un día a manejar y tenemos una licencia y podemos ser buenos choferes? ¿Verdad que sí, Manuel? Pero si no existiera una ley del tránsito, ¿qué sucedería en el mundo, hermanos? Habría un caos tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Imaginen todo el mundo manejando sin ley. Se brinca el alto, se brinca el SIDA, choca con los demás, amado hermano, y no hay ninguna ley que pueda juzgarlo, que pueda condenarlo, hermanos. Eso es lo que sucedía en el tiempo antes de la ley. La gente actuaba por su propia forma de ser. Si era justo, actuaba por la justicia. Pero si era injusto, amado hermano, practicaba la injusticia también. Pero eso es lo que sucedería si no hubiese ley, amado hermano. Le decía que las leyes son puestas y son hechas con un propósito. Y por eso Moisés, o por eso más bien Pablo le hablaba a los romanos y le decía sobre la ley del pecado y de la muerte. Hay muchos pasajes, amados hermanos. Capítulo 3, verso 2 de Romanos. Vamos a ir viendo algunos versículos. Capítulo 3, verso 20.
Vean lo que dice el 19. Pero sabemos que todo lo que es de lo que la ley dice, lo dice a los que están, ¿cómo, hermanos? Los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno o nadie será, o ningún ser humano puede ser justificado y por lo tanto podrá ser salvo. Porque la ley es para los que viven bajo la ley. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y es por eso que la ley no podía justificar. La ley lo que hacía, amado hermano, era que la persona pecaba y hacía un sacrificio para que la persona pudiera ser justificado solamente del pecado. Pero no había, hermano, una redención. El pecado no era redimido. Porque la ley, amado hermano, no tenía la capacidad, y ahorita lo vamos a ver en otros versículos. Pero sabe, dice que el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amado hermano, ¿cómo la gente que estaba en el pueblo de Israel pudieron conocer el pecado? A través de la ley. Le decía que sin ley no hay culpa. Si no hubiera una ley de tránsito, usted puede hacer lo que sea y puede manejar como le da la gana y matar gente, y no hay ninguna ley que te pueda condenar. Eso sucedía, y fue por eso que Dios le dio a Moisés la ley para el pueblo de Israel. Hay otro versículo, capítulo 5, verso 12 al 14. Quiero que ustedes lo vayan viendo. Capítulo 5, versículo 12. Bueno, ese ya lo miramos al principio, que tiene que ver con el pecado que entró a través de Adán. El 13 dice, pues, por tanto la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún con los que no habían pecado, en la forma de Adán, que era, amado hermano, la figura de aquel que debería de venir. El verso 15 dice, pero el don no fue así como la transgresión, porque si por la transgresión de uno, aquel uno que murió, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la transgresión, dice la gracia y el don de Dios por la gracia de uno, de Jesucristo, y con el don no sucedió de la misma manera aquel uno que pecó, porque ciertamente el justo vive a causa de un solo, el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenarlo, pero el don no es así. El don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará. El verso 17, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia, del don y de la justicia. Así que, dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, le dijimos que el pecado era uno solo, hermano. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Y el verso 20 dice,
pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así sobreabunde la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe? Esto es profundo, ¿no? Yo le decía, aquí uno se llevaría mucho rato para poder entender estas cosas y poder de alguna manera explicarlas, amados hermanos. Pero aquí aparece en el verso 20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado que había antes de la ley era un solo pecado, el pecado de desobediencia. Pero cuando Dios le da los mandamientos y a través de la ley a Moisés, ahí, amado hermano, no es un solo pecado, sino ahí donde el pecado, hermano, se hace más intenso. Y voy a llevarlo a un versículo para entender esto, que está en el mismo capítulo 3, donde leímos del 21, leímos del 20, vamos a leer el 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué, hermano? Por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe y por su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto, pasado por alto en su paciencia los pecados anteriores. ¿Sabe, amado hermano? Le decía que además de la ley, Dios ha dado una oportunidad, que es la justicia a través de la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. La ley, hermanos, Pablo dice que la ley es buena porque fue dada por Dios. La ley, amado hermano, para el pueblo de Israel, de alguna manera, era para que ellos pudieran tener también esa conciencia de las cosas, hermanos, que ellos hacían. Pero también esa ley, dice Pablo, que produjo, que aunque era una ley para vida, produjo muerte. Porque las personas cuando escuchaban la ley, porque Pablo dice, ¿cómo sabemos que estamos en el pecado si no hay ley? ¿Cómo yo sé que la ley me dice, no adulterarás, no matarás, no robarás? Y todos los mandamientos, hermano, si no es a través del conocimiento de la ley. Pero vamos a ir un poquito adelante. La ley, dijimos, hermano, la ley de Moisés fue dada para que se manifestase el pecado. El pecado que había en el pueblo de Israel, a través de la ley se puso en evidencia. Pero vamos a ver un poquito sobre la ley. Hablamos un poquito de la ley moral. Capítulo 7, versos 7 al 12. Yo le dije que a mí me cuesta mucho como estudio, pero eso es lo que quería en esta noche. Capítulo 7, verso 7. Lo vamos a leer hasta el 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es una interrogante o una pregunta que hace el apóstol Pablo. Él dice, en ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque también conoceré la codicia si la ley, tampoco conoceré la codicia si la ley no dijere, no codiciarás, no codiciarás. El verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está como está muerto, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice el apóstol Pablo, a mí también me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero esto, y si lo que no quiero esto hago, aprueba que la ley es que, hermanos, es buena. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la ley de la mente, la ley de Dios está en nosotros, en nuestra mente, pero nos encontramos con otra ley que es la ley del pecado. Y el apóstol Pablo está hablando a través de la ley, pero también sucede a través de la gracia en Cristo. Y por eso Pablo dice que con la ley, que con nuestra mente servimos a la ley de Dios, pero que con la carne servimos a la ley de pecado. Y él habla, amado hermano, de que él se encontraba en un dilema, porque lo bueno que él quería hacer no lo podía hacer, y lo malo que él no quería hacer es lo que hacía. Y él dice, es por el pecado que mora en mí. Él está hablando, hermano, al pueblo de los romanos, porque los romanos conocían bien la ley, hermanos, y ellos se basaban en la ley. Ellos no creían, amado hermano, en el nuevo pacto. Ellos no creían en que a través de la sangre de Cristo, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ellos podían ser justificados o perdonados. Y por eso el apóstol Pablo les habla de esa manera a ellos. Pero vea qué interesante, hermano. Vamos a ver ahora un poquito en cuanto a lo que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Le decía, hermanos, que ahora nosotros, gracias a Dios, no estamos bajo la ley, porque a través de la ley nadie podía cumplirla, hermanos. Nadie podía ser salvo a través de la ley. El pueblo de Israel, hermanos, sabemos que siempre hacían el mismo sacrificio. Sacrificaban animales, venían, amados hermanos, de entrada una vez al año el sacerdote, hermano, para hacer el sacrificio en el lugar santísimo y para traer los pecados, pero nuevamente, amado hermano, ellos seguían el mismo pecado. Eso, hermano, sucede como hoy en día, ¿verdad que sí? Hay gente religiosa, hermano, que peca durante toda la semana y el día domingo van y descargan el pecado, van y confiesan el pecado, pero la próxima semana vienen con el saco lleno de pecado nuevamente, hermanos. Eso es como si estuvieran bajo la ley, porque eso sucedía con el pueblo de Israel y con la ley de Moisés, hermano. Pero qué bueno que a través de Cristo somos justificados y somos perdonados y somos libres de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ustedes y yo somos libres de la ley, del pecado y de la muerte, porque tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermano. Y vea qué interesante algunos versículos que vamos a estar viendo. La ley de vida en Cristo Jesús. La justificación por la fe en Cristo Jesús es la que nos libra o nos libera de la ley del pecado. Capítulo 6, versos 22 y 23. Capítulo 6, verso 22 y 23. Dice el apóstol Pablo:
hablándole a los romanos, porque ellos no entendían. Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del qué, hermanos, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué, hermanos? La santificación. Quiere decir, hermano, que al venir la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermano, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y ya hemos sido liberados de la ley del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero muchos seguimos viviendo bajo la ley del pecado, porque no hemos entendido la victoria de Cristo en la cruz, hermano. No hemos entendido, muchos no hemos entendido. Y dice que mas ahora habemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tenemos por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el fruto de haber sido perdonados y liberados de la muerte? Dice es nuestra santificación, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. ¿De qué nos sirve nosotros muchas veces? Decimos, si yo no vivo bajo la ley, no vivo bajo la ley del pecado, vivo sobre la gracia. Pero muchas veces, hermano, el fruto no es tan evidente. Dice que el fruto, la evidencia del fruto es nuestra santificación. Y como fin queda la santificación, hermanos. ¿Qué dice la segunda parte? La vida eterna, hermanos. A través de ser liberados del pecado, de la muerte, usted y yo, hermanos, somos libres. Y el fruto de nuestra santificación. Y cuando usted y yo somos santificados, el fin de eso, hermano, es la vida eterna. Es que usted y yo tenemos la salvación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y el verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es ¿qué, hermanos? Es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe, amados hermanos? Le decía al principio que la gente no entiende y la gente a veces vive como si viviera bajo el pecado o bajo la ley del pecado y de la muerte. Y muchas veces eso es profundo, hermano, porque muchas veces hoy hablaba con una persona y mi esposa me decía, tengo una persona que es una persona muy reconocida en el ámbito cristiano. Y decía que esa persona, después de que salía de las predicaciones, se iba y se metía, hermanos, en algunos lugares o bares y tomaba y tenía hasta relaciones con otras mujeres que no era su esposa. Y yo le digo a mi esposa, yo no creo que eso pueda suceder. Pero sabe una cosa, hermano, cuando nosotros lo entendemos y queremos vivir solamente la ley moral y no la llevamos a la justicia de Dios, y no hemos sido justificados a través de la fe en Cristo, hermano. Hay gente que vive una vida moral o una vida simplemente de apariencia. Y hay gente dentro de la iglesia, amado hermano, que aparenta una vida, amado hermano, moral, pero su vida no es una vida perfecta, justa delante de Dios. Porque la Biblia dice que en Cristo Él nos ve perfecto a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Y a veces hemos aprendido muchas cosas externas, ¿verdad que sí? Hemos aprendido normas, hemos aprendido principios que nos han enseñado. Yo recuerdo, hermano, que desde niño mi papá me enseñó tantas cosas que si yo hacía algo que no era correcto, yo recuerdo que lo agarraban a uno y lo hincaban, y no era que le daban así con las manos, no, hermano. Era que agarraban una paja o un matón de eso de guayabo, hermano, y le daban a uno. Yo guardé llegar a la casa, amados hermanos, con algo robado o algo que no era de nosotros, amados hermanos, cuando estábamos niños. Nos agarraban porque aprendimos muchas cosas, ¿verdad que sí, hermano? Pero eso no nos hace a nosotros ser justificados delante de Dios. Porque podemos hacer tantas cosas y aparentar muchas cosas, pero lo único que nos hace justos delante de Dios es cuando practicamos la justicia de Dios en nuestro corazón, hermano.
No puede pasar como el caso de aquel hombre que era un ejecutivo y siempre salía. Dice que él salía a sus negocios. Salía, dejaba a su esposa, a sus hijos, se despedía de ellos y se iba a sus negocios, lejos. Pero dice que en una ocasión estaba en un hotel y dice que estando en el hotel mandó a pedir una pizza, y como era ya tarde, dice que estaba encerrando el cierre del negocio y el muchacho que tenía que traer la pizza, dice que en lugar de agarrar la pizza, agarró la caja donde estaban haciendo el inventario, o más bien ¿cómo se llama? Estaban haciendo caja, y del lugar de la pizza se trajo la caja del dinero. Y cuando abrió la puerta al hotel y le dio la caja, y cuando él abrió y miró que no era una pizza, sino que lo que venía era todo el dinero que habían hecho en el negocio durante todo el día. Y la dama que estaba con él en el hotel le dice: wow, ahora sí somos ricos, vamos y vamos a gastar todo este dinero, le dice. Y él le dice: no, un momento, vamos a llamar a este muchacho porque vamos a devolver este dinero, porque mi papá me enseñó buenos modales. Porque muchas veces tenemos buenos modales, ¿verdad que sí, hermanos? A veces nos han enseñado cosas buenas, nos han inculcado cosas buenas, ¿verdad que sí? Pero esas cosas buenas no nos justifican delante de Dios, hermano. Y dice que él le dijo: no, porque a mí mi padre me enseñó a ser honesto y a ser honrado. Y se fueron y devolvieron el dinero. Cuando el dueño del negocio vio lo que había sucedido, dice que llamó a todos los canales de televisión y lo iban a entrevistar. Y entonces, hermano, traían los canales y lo trajeron de televisión al hotel. Y cuando lo llamaron, ¿sabe qué hizo? Él cerró la puerta y se encerró. Y ellos le dijeron: ¿por qué no quiere que nosotros? Es que lo que usted hizo de devolver ese dinero es solamente una persona honrada, una persona honesta. Usted es una persona que y cuesta conseguir personas como usted. Pero él le dijo: no, porque si yo salgo por la televisión, mi esposa se va a dar cuenta que yo estoy en este hotel con un amante. Él era honesto, él tenía buenas cosas, él había aprendido principios. Pero, amado hermano, aunque él era una persona honesta, no era justo, amado hermano, no era una persona sincera delante de Dios, porque estaba con una mujer que no era su esposa. ¿Usted está entendiendo, hermanos? La integridad. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos hizo libre del pecado y de la muerte, y estamos bajo el régimen de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermano, tenemos que entender la profundidad de esto. Porque no es el hecho de simplemente hacer las cosas, porque es bonito las cosas morales, las cosas que se ven, ¿verdad que sí? ¿Y cómo juzgamos a la gente, pastor, en la iglesia muchas veces por las cosas que se ven? Pero ¿quién nos juzga a nosotros por las cosas que no se ven? ¿Quién nos juzga a nosotros por las cosas que están en mi corazón y en su corazón, hermano? Solo Dios. Porque el único que conoce la honestidad, la sinceridad, pero también conoce la integridad, amados hermanos, de cada uno de nosotros, es Dios. Pero qué tremendo, amado hermano, es entender esto. Porque el versículo que leímos decía que como fruto tenemos, amado hermano, la santificación. Y la santificación nos lleva ¿a qué, hermanos? A la vida eterna, o nos lleva a la salvación. El versículo que estábamos ahorita leyendo, el capítulo 6, el versículo 22. Ahora que hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, usted y yo hemos sido liberados del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pablo, otra parte, dice que el pecado, ahora dice que con la mente sirve a la ley de Dios, y con la carne al pecado. El pecado ha sido condenado en la carne. Y es por eso, amado hermano, que usted y yo, dice la Biblia, que no debemos de usar nuestros miembros como instrumentos para el pecado, sino para la justicia de Dios. Nuestros miembros de nuestro cuerpo tienen que ser usados para la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No para el pecado. Y él recalca eso. Porque él dice, ahora hemos sido liberados y hechos siervos de Dios. Y tenemos por vuestro fruto la santificación, y el fin de ellos es la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos entendemos esto? Que usted y yo tenemos la salvación a través de Cristo, que la paga del pecado es la muerte. Puede ser la muerte, claro que sí, que viene de Adán a todos los hombres, pero el pecado trae muerte espiritual a la vida del hombre, hermanos. Cuando usted y yo practicamos el pecado, porque me decía mi esposa, pero entonces yo le decía, no, es que el apóstol Juan, en su primera carta, creo que la primera carta o primera carta dice que si alguno dice que no peca, es mentiroso. Pero que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, hermano. Eso es un pecado que muchas veces la persona o el ser humano puede cometer en la carne, y puede ser un pecado que muchas veces ni nosotros mismos podemos evitarlo. Pero el problema del pecado es cuando la gente está consciente de que lo hace, de que lo que hace no es bueno, y sabiendo y conociendo lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, lo sigue haciendo, hermanos, creyendo que nadie nos va a ver. Ese hombre que estaba ahí, amado hermano, estaba con su amante en el hotel. Y él creía que nadie se iba a dar cuenta, hermanos. Pero muchas veces, delante de Dios, amados hermanos, la Biblia dice que estamos al descubierto. Usted y yo estamos como desnudos delante de la presencia de Dios, hermano. Pero dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, ¿qué es, hermano? Es vida eterna en Cristo Jesús. Algunos versículos ahí que había notado. Vamos a ir ahora sí a Colosenses capítulo 2, versículo 16 y verso 17. Entonces, hermano, la ley del pecado, del pecado de la muerte quedó atrás, hermano. Porque nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado y la muerte y tenemos la ley del espíritu de vida o el nuevo pacto. Y sabe una cosa, dice la Biblia que por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel siempre tenía que hacer un sacrificio, pero de animales. Pero el único sacrificio que podía, amado hermano, hacer que el pecado fuera limpio era el sacrificio de Cristo. Porque Cristo había sido inmolado y escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por eso es que solamente la sangre del cordero en el madero era el único que podía liberarnos a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? O vamos a leerlo. Vamos a leerlo del versículo 12 para que ustedes lo podamos entender. Del verso 12 en adelante. Es 12 al 15. Del 12 al 15 es. Amén. Dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿cómo, hermanos? Resucitados con él. ¿Con quién, hermanos? Con Cristo. Mediante la fe en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿A quién? A Cristo, hermanos. Y a nosotros, dice el verso 13, a vosotros, a usted y a mí, amado hermano, estando como, hermanos, muertos en delitos y en pecados, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con él. Nos dio vida juntamente con quién, hermano? Nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos, dice, todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué dice, hermano? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Yo le decía que esto es profundo, porque la Biblia dice que cuando usted y yo estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos que Cristo anuló, hermano? Yo le decía, si nosotros entendiéramos la victoria de Cristo en el madero, hermanos, eso es profundo. Algunos creen y algunos lo tienen hasta en estos días de la Semana Santa. ¿Sabe qué hacen, hermano? Lo jalan hasta de madera, todo. Le pintan como una pintura roja, ¿verdad? Que parece sangre. Y la gente, hermano, llora, y la gente anda ahí detrás de las procesiones y todas esas cosas, ¿verdad que sí, hermano? Presentan un Cristo muerto, un Cristo que como por misericordia fue a la cruz del Calvario. Y saben una cosa, hermano, a algunos le pasa lo que le pasaba al apóstol Pedro. ¿Qué le dijo Pedro en un momento a Jesús cuando Jesús le dijo que él tenía que entregar su vida por ellos o por la humanidad? Le dicen, no, Señor, no hagas tal cosa. ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a morirte en la cruz? Porque él no estaba entendiendo. Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres estorbo. Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Hay gente igual, amado hermano, que no entienden la profundidad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Sabe cuál fue el acta de los decretos que Cristo, amado hermano, clavó en el madero? No es aquel rótulo que pusieron ahí que decía, ¿cómo decía? Rey de los judíos. No, hermano. Eso era un rótulo que pusieron y llegaron al rey Herodes y lo que pusieron. Dijeron, no, hermano. Está hablando, amado hermano, del poder espiritual, amado hermano. ¿Cuál fue el acta que fue clavada en la cruz, hermano? Hablamos de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, hermanos. Donde cuando Dios le dijo a Adán que si comieres del árbol del bien y el mal, dice, ciertamente morirás, hermano. Había una sentencia de muerte para todas las generaciones. Había una sentencia de muerte para la humanidad por causa del pecado. Y cuando Cristo vino en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 15, en el capítulo 3, verso 15, Dios le habló y le dijo a Satanás, por cuanto engañaste a la mujer, yo levantaré de tu simiente a alguien, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Dios había, hermano, establecido que a través de los tiempos venía el tiempo de la ley, pero venía un tiempo en que la ley del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos iba a libertar a nosotros de la esclavitud del pecado, hermanos. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y cuando dice que exhibió públicamente la derrota de Satanás y su principado, triunfando sobre ellos en la cruz, para que usted y yo hoy podamos tener la victoria en Cristo. ¿Cómo podemos nosotros entender esto, hermano? A veces vemos las películas. Esos días son días de que yo antes veía muchas las películas y aún cuando yo no tenía a Cristo, veía las películas y lloraba. Pero no entendía nada, hermano. Lloraba cuando veía que lo llevaban en la cruz y las cosas, hermano. Pero hoy puedo entender por el Espíritu el valor del sacrificio de Cristo en el madero. Lo que Cristo hizo, amado hermano, por usted y por mí, no es cualquier cosa. Dice la Biblia que Cristo, cuando estuvo en la tierra por 3 días, dice que Él fue, dice que fue y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Y como dice Judas, hermano, espíritus que estaban en tinieblas por la desobediencia, hermano. Pero también dice que fue y le quitó. ¿Sabe qué hizo Jesús, hermano? El hecho que dice que nos liberó a nosotros y que dice, amado hermano, que Jesús en la cruz del Calvario exhibió públicamente la derrota de Satanás y quitó el acta de los decretos, hermano. Fue que Jesús, cuando estaba ahí en el madero, amado hermano, dice que cuando esos 3 días que Él estuvo en la tierra, dice que Él fue a la profundidad de los abismos y fue al infierno y le quitó las llaves del Hades, del infierno, del pecado y de la muerte, aleluya, a Satanás, para que usted y yo hoy tengamos la victoria, no a través de la muerte de Cristo, sino a través de la resurrección de Jesucristo, hermano. Porque la victoria de Cristo no fue la muerte, hermanos. La victoria de Cristo fue la resurrección en el madero, hermano. Fue la resurrección en el madero. Para que usted y yo, hermano, fuera quitado el acta. Había un decreto, hermanos.
un decreto que había sido dado por Dios a Adán, hermanos, que el día que desobedeciera, y por eso hablábamos de que el pecado, amado hermano, de Adán era un pecado de desobediencia, pero que al venir la ley, hermanos, la ley hizo que el pecado fuera más intenso. Y como dijo Pablo, ahí donde leímos, ¿cómo conocemos nosotros la codicia? Si no había alguien que nos dijera que somos codiciosos o envidiosos. Todas esas cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, a través, amados hermanos, de la ley, le mostró al pueblo de Israel cómo vivir. Pero nosotros, amados hermanos, que hemos sido liberados de la ley, del pecado de la muerte, Dios nos enseña cómo conducirnos y cómo vivir en justicia, en amor. Le decía, amados hermanos, que la ley era dividida en dos partes. Y una de las cosas que Dios me daba es que la ley moral se tradujo, amados hermanos, en dos grandes valores, en dos grandes principios o en dos grandes mandamientos. Que Jesús le dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque la única forma en que la ley podía ser cumplida es a través de Cristo. Nosotros, hermanos, no vivimos bajo el régimen de la ley, pero vivimos bajo la ley de Dios a través de Cristo. La ley no es derogada, es cumplida a través de Cristo. Y la ley moral, amado hermano, se tradujo en dos grandes principios o grandes mandamientos, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Quiero terminar solamente con un versículo. Yo creo que ya se me fue el tiempo. Capítulo 5 de Romanos, donde estábamos. Creo que es. Vamos a ver. Versículo 8, hermanos. Y este versículo 8 y 9, yo quiero compartirlo y con esto vamos a concluir esta enseñanza. Dice así: mas Dios, dígalo conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y el 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados, ¿por qué, hermanos? Por su sangre. Estando ya justificados por su sangre, por él, dice, seremos salvos ¿de qué, hermanos? De la ira. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo, el verso 10, porque si siendo enemigos de él, hermanos, que estábamos alejados, dice que él vino a reconciliarnos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por medio de qué, hermano? De su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor y Salvador Jesucristo, de quien tenemos, hermanos, redención, de quien hemos recibido ahora la reconciliación a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, amado hermano. Y esto es importante. Tal vez esta noche, yo les he dicho muchas veces, hermano, y sé que a muchas personas a veces no les gustan cuando uno los confronta con la palabra. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta cuando somos confrontados con la palabra, hermano. Pero, hermano, cuando usted predica la palabra y alguien se incomoda, es porque esa palabra es aprobada. Es porque usted está predicando una palabra que está llegando al corazón de las personas. Porque las personas que caminan bien y que viven una vida de justicia, de amor, de santidad, de integridad a Dios, le gusta la palabra tal y como es, hermano. Pero la persona que camina a medias y que quiere hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, hermano, no le gusta cuando la palabra de Dios le golpea. Pero la palabra de Dios, hermano, es para que haga un efecto en la vida de nosotros, para que nos confronte, hermanos. Y en esta noche, quizás esta enseñanza es un poco diferente,
Pero yo quiero recalcar esto, hermano. Si usted y yo entendiésemos la profundidad de lo que es el sacrificio de Cristo en el madero, hermanos, muchos de nosotros, amados hermanos, viviríamos en una vida de integridad y de santidad delante de Dios, porque el sacrificio de Cristo no es cualquier cosa. La muerte y la resurrección de Cristo no es cualquier cosa. Él tuvo que luchar, Él tuvo que pelear, Él fue a la profundidad de los abismos y quitarle las llaves al infierno, al diablo, las llaves del pecado y de la muerte, porque Él venció, como dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15. Dice: ¿dónde está, oh muerte, su aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, su victoria? Porque sorbida fue la muerte en victoria, porque Cristo venció la muerte y el pecado en la resurrección en el madero, hermanos. Usted y yo debemos de entender eso, hermano. No es cualquier cosa. Y tenemos que valorar lo que Cristo hizo por usted y lo que Cristo hizo por mí. Póngase sobre sus pies en esta noche. Le decía que hace días estoy con esta enseñanza. Dios estaba hablándome. Y el apóstol Pablo solamente a los romanos le habla de esa forma de la ley del espíritu de vida en Cristo, porque a otras iglesias le habla del nuevo pacto, le habla del pacto de la sangre, pero el romano le habla de esa ley. Y la ley de Dios y la ley del espíritu de vida está por encima de la ley que Dios le dio a Moisés. Las leyes, hermanos, son hechas para regular, decía, pero no hay ninguna ley en ningún ¿cómo se llama? En ningún país que pueda estar por encima de las leyes de la constitución de un país. Los legisladores pueden hacer leyes, pero ninguna ley puede estar por encima ni puede ser contrario a la ley de la constitución de una nación. La ley del espíritu de vida es la culminación del plan de Dios en la era cristiana, para usted y para mí. Debemos de entenderlo en esta noche, hermanos, que hoy y esta semana no estamos celebrando la muerte de Jesús en un madero. Usted y yo estamos celebrando la victoria. Dice que Él quitó el acta que era contrario. ¿Por qué era contrario? Por el pecado, por la muerte. Y que estaba en contra nuestra, hermano, porque Adán se le entregó al diablo, a Satanás. Y dice que era contrario. Y dice que vino y la clavó en la cruz, hermano, y exhibió públicamente la derrota de Satanás y todos sus principados, sus demonios, para que usted y yo, amados hermanos, podamos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Eso es profundo, hermanos. Cuando yo entiendo esto, yo quiero vivir una vida agradable a Dios, hermano. Yo quiero vivir una vida en santidad para Dios. Yo hablaba con mi esposa y con mi hija ayer, que llegó a visitarnos, y hablábamos un poquito de algunas cosas y un poquito del pecado del adulterio. Y tan común ahora en la iglesia, ¿verdad? Que la gente se separa de los matrimonios y se divorcia y se casa con otro, así como por gusto, ¿verdad? Y hay unos que tienen hasta 2, 3 matrimonios y están sirviendo a Dios, a veces hasta pastoreando en la iglesia. Y eso es tremendo, porque hemos perdido el temor a Dios, hermano. Y yo le decía a mi hija y a mi esposa: si yo después de 30 y resto de años mi esposa decide irse, por amor a mi salvación me quedaré solo, le digo, porque nunca quisiera, y no por usted, sino por el amor a Dios. Amado hermano, esto es un asunto serio, serio, hermano. No es un juego. Y estamos hablando de una área de la vida del ser humano, pero cuántas cosas hay que nosotros muchas veces no honramos a Dios a través de tantas cosas, del pecado, del chisme, el pecado, amado hermano, de la avaricia, el pecado, hermano, de la mentira, de la envidia, tantas cosas, amados hermanos. Pero cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios, el propósito de la ley de Dios o del pacto de la sangre del Cordero en el madero y de la resurrección de Cristo, usted y yo vamos a caminar en una vida de santidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero que usted levante sus manos en esta noche. Yo no sé, yo creo que ya el tiempo se nos fue, son las 9.
Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Le decía, hermanos, que Dios obra siempre en nosotros a través de su justicia, de la justicia de Dios, no de nuestra propia justicia, hermanos. Dios opera en su justicia en todos los seres humanos. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a caminar en la justicia de Dios, porque es lo único, amado hermano, que un día nos lleva a nosotros a la salvación y a la vida eterna. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque un día, Señor amado, tú habías previsto, porque sabías, porque le habías dado libre albedrío al hombre que pusiste en el huerto del Edén. Y tú le pusiste límites también a él. Tú le diste la oportunidad para que estuviese ahí, para que gobernara sobre todas las cosas, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, sobre todo animal que se arrastra, sobre todo, amado hermano. Dios le dio a Adán esa oportunidad, pero también le dio límites y le dijo: el día que hiciera esto y desobedeciera, usted será echado de este lugar, y también el pecado lo llevará a la muerte. Dios, que era sabio, había escogido y había elegido, amado hermano, desde antes de la fundación del mundo, a su Hijo Jesucristo. Lo había inmolado desde antes de la fundación del mundo en propiciación por nuestros pecados. Y usted y yo, mis amados, iglesia, amados hermanos, somos privilegiados de estar en este tiempo, en la era cristiana, donde nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos a través del sacrificio de Cristo, a través de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos. Usted y yo tenemos un gran privilegio que antes el pueblo de Israel no tenía. El pueblo gentil no lo tenía. Las generaciones desde Adán hasta Moisés no tenían el mismo privilegio que usted y yo tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios, que es la sangre de Cristo, que es ese pacto, ese nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado, que nos perdona, que nos santifica, y que como fruto nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Hoy queremos santificar nuestra vida para ti, Señor. Hoy queremos declarar que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hoy tiene un valor especial y sobrenatural para mi vida. Dile: ese sacrificio, esa muerte, resurrección, ese madero, hoy yo puedo reconocer que tiene un valor especial y único en mi vida y en mi corazón. Por tanto, Señor, te pido que santifiques mi vida, que me ayudes a caminar en santidad y en integridad delante de ti. Apártame, Señor, de todo pecado, todas aquellas cosas que a ti, oh Dios, no te agradan. Quítalas de mi vida, Señor, y hazme caminar en integridad delante de ti, para que un día, Señor, yo pueda estar delante de ti y poder disfrutar de la salvación y la vida eterna por los siglos de los siglos. Señor, guarda mi vida, guarda mi familia, guarda mi casa, guarda la iglesia, Señor. Que estos días de Semana Santa, Señor, puedan ser días en los cuales podamos reflexionar en ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Que estos días de Semana Santa tú guardes nuestras vidas, tú guardes nuestras familias. Quizás muchos de nosotros vamos a ir a algún lugar para poder disfrutar de este tiempo de vacaciones, pero te pedimos que nos guardes, que nos cuides en el hueco de tu mano, para que nada ni nadie pueda tocar nuestras vidas ni nuestras familias, Señor. Nos depositamos en tus manos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.